Se desempeñó como representante del BID en Trinidad y Tobago y Panamá. Lideró el Departamento de Inversiones de Capital de la Corporación Interamericana de Inversiones. Ejerció como director del Fondo de Inversiones IIC China y como vicepresidente de Mercado de Capitales para BBVA Securities en Nueva York. Tiene una licenciatura y un MBA por la American University en Washington, D.C. El representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México, Tomás Bermúdez, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios Televisión, este programa que hacemos cada semana con Regina Reyes Heroles. Y hoy tenemos un invitado especial como es el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Tomás Bermúdez. No sé si todo el mundo está muy en claro de cómo funciona este Banco de Desarrollo y cuán importante es México para el BID y cuánto aporta el BID todos los años a una economía como es México. Muy buenas noches, Bárbara. Buenas noches, Regina. Gusto conocerte. Sí, la gente, yo creo que a veces no entiende mucho lo que hace el BID, aunque yo creo que la audiencia tuya estoy seguro que hay mucho más gente que entiende lo que hace el BID. Pero el BID es esencialmente un banco de desarrollo, no es un banco normal que toma depósitos del público, ni mucho menos. El banco es un banco que tiene más de 50 años trabajando en México. Operamos desde México hasta Argentina, incluyendo los países del Caribe. Y nuestro rol es un rol esencialmente de una banca de desarrollo, es decir, trabajamos en financiar proyectos de desarrollo en los países que trabajamos. Y lo hacemos de dos maneras, lo hacemos a través de financiamiento del sector público, pero también tenemos un brazo que financia proyectos del sector privado. O sea, hacemos proyectos de infraestructura a empresas privadas, y en México de hecho hemos mucho de eso. Y tenemos un pequeño laboratorio que se llama BID Lab, que es un laboratorio de innovación, que hacemos proyectos de emprendedurismo, economía digital. Es una cosa que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y estamos ahorita dándole una transformación mucho más hacia una economía digital, porque pensamos que en América Latina tomar ventaja de esta cuarta revolución industrial es importantísimo para cerrar muchas de las brechas que tenemos. O sea, podemos aprovechar eso si lo adoptamos bien para cerrar brechas. Entonces, es una nueva área del banco con mucho énfasis recientemente. Y en el caso de México, hacemos una contribución, es decir, una economía como la mexicana, nuestra contribución siempre tiene que ser poca, pero en términos de financiamiento, yo te diría, en números, es un financiamiento que va entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por año. Ahora, eso representa unos 0.25% de la deuda total de México. O sea, muy poquitico. Suenan números muy grandes, pero en un país como México es muy poquitico. Pero lo que realmente trae un banco como el BID a la mesa no es exactamente el dinero. El dinero en el mundo que vivimos hoy es realmente un commodity. O sea, un Citibank o Goldman Sachs te pueden dar el dinero. El banco trae a la mesa algo que no traen esos bancos, que es asesoramiento o cooperación técnica. Es decir, todo lo que hacemos nosotros viene acompañado de un knowledge que el banco pone a disposición de los gobiernos en las áreas que están trabajando ellos y acompañan en los proyectos no solamente en la formulación de los proyectos, en los procesos de licitación de manera que sean procesos transparentes, pero todo el acompañamiento técnico que viene, el diseño y el diseño de política pública también. Entonces esa es la contribución que hace el banco que quizás no hace otro banco, vamos a decir. Aquí lo que quería entender y creo que es importante también es establecer los sectores, ¿no? Dentro de qué sectores están trabajando más, porque tengo digamos cierta claridad en que hay un monto mayor en la parte de medio ambiente y de desastres naturales, pero ¿cuáles son esos otros factores que han sido, o sectores, perdón, que han sido importantes en el trabajo con la manera como decidimos los sectores normalmente es una conversión que tenemos con la administración. Entonces decimos a la administración, bueno, ¿cuáles son las prioridades del país y cuáles son las cosas en las cuales somos nosotros buenos que debemos contribuir? Entonces, en ese match, los países nuestros operamos tienen muchísimas necesidades y siempre logramos ponernos de acuerdo en cuáles pueden ser las áreas de intervención del banco. En el caso de México, en los últimos años, como bien dices, hemos tenido una intervención importante en temas de cambio climático y eso es esencialmente ayudar a México a cumplir los objetivos que se trazaron en acuerdos como, por ejemplo, el Acuerdo de París, que tiene una cantidad de acciones que tienen que hacer tanto en lo público como en lo privado. Entonces ahí tenemos una contribución importante. Pero trabajamos en otros sectores, trabajamos en el sector salud, trabajamos en el sector educación, trabajamos en temas regionales, en transferencias a los estados, de manera de poder desarrollar capacidades en los estados. Eso menos, quisiéramos hacer mucho más de eso. En el caso de México, cuando lo comparamos, por ejemplo, con lo que hacemos en Brasil, hacemos esencialmente nuestro trabajo en un país grande como Brasil es en los estados y municipios. En México se ha concentrado mucho a nivel de la federación. Y en las conversaciones que estamos teniendo ahora con la nueva administración entrante es cómo podemos hacer más a nivel de estados y municipios. Yo siento que el valor agregado de una institución como la nuestra tiene mayor impacto, mayor punch si logramos entrar en estados y municipios donde hay limitaciones más grandes en términos institucionales, pero también de necesidades. Y hablando un poco de
esta decisión de cuándo se invierte en el país, ¿en qué momento ustedes hacen el presupuesto para el 2019? ¿En qué momento deciden cuánto le van a dar a México y si ya tienen alguna cifra para el nuevo gobierno? Este año obviamente es un año muy particular, porque es un año de elecciones y un año donde todavía no hay un gobierno que sea, vamos a decir, establecido hasta el 1 de diciembre. Entonces, este año esa discusión no ha ocurrido todavía. Han sido discusiones con la nueva administración muy de 50.000 pies de altura con respecto a sus prioridades y nosotros entender cuáles son las prioridades de ellos también. Hay un ejercicio interno nuevo para poder ver cuáles son nuestras capacidades y cómo podemos apoyar la agenda de la nueva administración, pero no ha sido una discusión específica. Tenemos un presupuesto de qué es lo que podemos hacer en México con respecto a lo que hacemos en otros países y eso va, como te decía antes, podemos hacer entre 2.000 y 3.000 millones de dólares si México decide usarlo, si no podemos usar menos, pero un poco eso es. Y una cosa que no mencioné, que aparte del monto que hacemos, vamos a decir, en términos de financiamiento, hacemos una parte muy importante de cooperación técnica, de donación. Es decir, en México donamos en promedio entre 50 y 80 millones de dólares al año. ¿Qué? Para acompañar. Asesoría técnica. Es que asesoría técnica que va acompañando los proyectos. Entonces, es el financiamiento, pero también un monto muy importante de asesoría que va en distintas áreas, desde ciudades hasta energía, hasta temas de salud. En el caso de México, que es un país que tiene tantos contrastes, ¿no? Digamos, no somos los únicos también en comparación con otros en la región, pero ¿cuáles son esas estrategias en términos de desarrollo que han funcionado para otros países en la región y que a lo mejor podrían adaptarse en México? Mira, México tiene una particularidad que sí es quizás un poco distinta a algunos otros países de la región, es que cuando tú ves a México a veces en el contexto de otros países de América Latina, México ha sido un buen alumno con respecto a lo que se tiene que hacer. En términos de lo macro, México ha hecho todo lo que hay que hacer. Es un país macroeconómicamente estable desde hace mucho tiempo. Institucional. Institucional de alguna manera, bastante institucional, con una economía sumamente abierta. Pero todo esto no ha sido suficiente para tener el crecimiento, ¿no? Ha sido un crecimiento que no ha sido excepcional, generado unas desigualdades no solamente de población, sino también unas desigualdades regionales muy grandes. Lo que se ha hecho está bien a nivel de lo macro, pero claramente los resultados no están siendo los que esperábamos. Entonces hay que quizás hacer cosas de una manera distinta para tener resultados distintos a lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo? Porque estas brechas son muy específicas. Es decir, yo solamente para tener una idea de brechas que hemos estado viendo recientemente, son brechas económicas donde tú tienes, por ejemplo, entre el sur-sureste del país y el norte, tienes una diferencia de ingreso corriente de más del 40% entre la gente de un lado y otro. La productividad de un lado y el otro es también muy distinta. La desigualdad entre el norte y el sur, la desigualdad en el norte es el equivalente a la desigualdad que puede medir por el índice de Gini como la de Estados Unidos, igual parecía la de Estados Unidos, que no es un país es un país bastante desigual, los Estados Unidos. Pero cuando ves la desigualdad medida por Gini en el sur-sureste es similar a la de Ruanda. Entonces, esos son contrastes que un país tienes con varios Méxicos al mismo tiempo. ¿Cómo se hace eso? La manera, un poco como lo estamos viendo nosotros desde el banco, es que tienes que tener una estrategia que sea una estrategia de dos o tres frentes. Uno es una estrategia que sea transversal a toda la federación, de cosas que tienes que hacer transversalmente para mejorar las condiciones o la situación en general. Y eso pasa mucho por bajar un poquito de la macro a lo micro. México se ha concentrado mucho en el Pero es justo ese salto que mencionaban de pasar de lo federal a lo estatal y municipal, ¿no? Que ahí también hay dos Méxicos, ¿no? Hay un México súper como de el Olimpo en la parte federal y la parte municipal es un gap impresionante. Muy grande. Y ahí yo creo que hay que tomar acciones que sean transversales para todos los estados, pero que también se enfoquen a niveles regionales. Y eso pasa por cosas como, por ejemplo, cuando tú ves, por ejemplo, el mercado laboral mexicano, que se caracteriza por tres cosas: informalidad, bajos salarios y poco relación obrero-patronal en la cual haya un equilibrio, vamos a decir. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar mucho. Es decir, yo creo que parte de lo que tiene además niveles de productividad muy bajos, no solamente en individuos, sino también en las empresas. Las empresas mexicanas, que son muchas, pequeñas y medianas. Es el gran coco de la economía mexicana. Y ese es el gran coco de la economía mexicana. Y después entonces, ¿cómo haces eso? Yo creo que pasa por revisar, por ejemplo, la parte impositiva en los niveles más bajos salariales, cómo son las contribuciones obrero-patronales para hacerlas de una manera más que incentiven más la formalidad, y también la parte de subsidios a la formalidad. En ese subsidio no se ha actualizado en muchísimo tiempo. Que tengas tus incentivos de formalizar. Exactamente. En este momento no los hay. Hay empleados que simplemente no lo hacen. Y después tienes una cantidad de programas sociales. La última cuenta que tenemos en nosotros son más de 6.700 programas sociales a nivel estatal y federal. Una barbaridad. Sí. En las cuales tienen todo tipo de
overlaps, se duplican de distintas maneras, representan algo así como el 4,5% del PIB. Y tampoco hay una trazabilidad del dinero, ¿no? No sabes hasta dónde llega, cómo llega. En algunas maneras, eso es un tema que también es importante, pero yo creo que es más importante, eso es importantísimo, y eso yo creo que se va a atacar, y en las conversaciones que he tenido yo con la nueva administración es algo que tienen ellos muy al pendiente, y ojalá que logren ejecutarlo de la manera correcta. Pero yo creo que la duplicidad. Y la otra cosa muy importante que tiene es cómo tú macheas estos programas sociales con, al fin y al cabo, la parte productiva del país. Porque hasta ahora han sido programas que han cumplido un propósito de la parte asistencial, pero no ha habido un embonamiento con la parte de productividad del país. Yo creo que ese es el gran reto que tiene México. Es decir, ¿cómo hacemos para que estos chicos, por ejemplo, que están en Prospera, que están recibiendo subsidios sus familias, no dejen... ¿Qué hacen después? O se mantengan en la escuela hasta el final, y después, ¿qué hacen después? Eso yo creo que es lo más importante. Es decir, ¿cómo hacemos que esta gente termine y se incorpore al sector productivo del país? Tenemos muy poquito tiempo, pero me encantaría que contaras, hay un proyecto súper interesante que tiene que ver con estas asociaciones público-privadas, o no sé cómo se llaman en el caso de fundaciones y el... Es una asociación público-privada. ¿Ah, sí? Sí, la iniciativa. Exacta, la iniciativa de salud que hacen en Mesoamérica. Que México, en el caso de México, Chiapas es un capítulo de ese proyecto. Sí, este es un programa súper lindo, y además estamos muy entusiasmados con él. Es un programa que va, como tú dices, mesoamericano, va desde México hasta Panamá. Es una asociación que tenemos con la Fundación SLIM, la Fundación Bill and Melinda Gates, y está el gobierno de Canadá y el gobierno de España también con nosotros en esto. Y estamos trabajando en el caso de México en los 30 municipios más pobres de Chiapas en mejorar la salud materno-infantil y neonatal de los pequeños. Y es un programa además interesante porque este es basado con resultados. Empezando, nosotros determinamos cuáles son los resultados que queremos tener en términos de calidad de servicios, insumos, compra de insumos para estas poblaciones, y se establece una métrica en la cual el gobierno pone 50% de la inversión, nosotros y los donantes ponemos 50% de la inversión, y una vez terminado un periodo bajo una evaluación independiente que hace la Universidad de Washington, si cumplen el 80% de los objetivos trazados, se les revierte al Estado el 50% de lo que ellos contribuyeron. Entonces, alinea los incentivos muy bien. Como para decir si es exitoso? Pareciera que sí, los resultados están siendo evaluados ahorita, no tenemos todavía los resultados completos, pero la evidencia puede ser buena. Solamente para dar un ejemplo, en 2012, uno de cada 10 centros asistenciales tenían los insumos básicos para materno-infantil. En la última edición que tenemos 8 de cada 10 en estos 30 municipios. Entonces, y eso es un solo indicador que te puedo decir, pero hay otros indicadores en términos de cobertura muy interesantes y la prestación del servicio. Y otra cosa que hemos hecho muy interesante ahí es también introducir un elemento de tecnología para la parte de recetas y la parte de compras de insumos médicos. Es justamente el resultado de las compras que hace el Estado para los insumos médicos. Una de las cosas que tiene siempre es cómo balanceas el stock que tienes con las necesidades que tienes. Entonces, tienes casos en los cuales o no tienes lo que necesitas o lo que tienes se está echando a perder porque no lo usas. Entonces, a través de una plataforma electrónica que hicimos de Open Data, se ha logrado hacer un match mucho más cercano entre lo que se necesita y lo que se tiene. Y por eso que estos insumos están así. Yo sé que es mesoamericano, pero creo que es un modelo muy replicable para el resto de México. Totalmente. Y lo hemos conversado ya de alguna manera con las nuevas autoridades que les ha gustado y les han entusiasmado con la iniciativa. Perfecto. Bueno, Tomás, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Regina, como siempre. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos como cada semana. Nos vemos la próxima con más Milenio Negocios Televisión. Muchas gracias.